Buenos días estudiantes, soy el profesor Daniel Márquez. Esta es la segunda parte del video tutorial de cinemática. Como recordarán, en el video anterior vimos conceptos como sistema de referencia, posición, vector de exposición, vector desplazamiento parciales, vector desplazamiento total y trayectoria. Hasta este momento, nosotros no hemos tenido en consideración la variable tiempo. Si además de tener en cuenta las distintas posiciones por las cuales va pasando un móvil, también consideramos los tiempos en los cuales ocupó estas posiciones, podemos armar un gráfico de posición en función del tiempo como veremos a continuación. Básicamente, este gráfico va a ser un sistema de ejes cartesianos donde la posición se va a encontrar en el eje vertical y el tiempo en el eje horizontal. Retomemos el ejercicio analizado en el video anterior. En él nosotros teníamos un sistema de referencia y distintas posiciones por las cuales iba transcurriendo nuestro móvil y que habíamos denominado x sub 0, x sub 1 y x sub 2. Incorporaremos ahora en el análisis de este gráfico la variable tiempo. Le voy a proponer que complete la tabla que se encuentra en la presentación con las distintas posiciones que va ocupando la figura que veremos a continuación. Por ejemplo, a los 0 segundos, la figura se encuentra en la posición denominada x sub 0, es decir, a los menos 10 metros. De acuerdo a los valores que yo he registrado, la tabla me quedaría conformada de esta manera. Aquí puede haber alguna discrepancia respecto a los datos que usted tomó y los que yo he tomado, pero para los fines prácticos podemos tomar los valores que yo he registrado en la tabla. Nuestra gráfica de posición en función del tiempo quedaría de la siguiente manera. Como hemos mencionado anteriormente, este tipo de gráfico es un sistema de ejes cartesianos donde la posición ahora se va a encontrar en el eje vertical, mientras que en el eje horizontal vamos a tener a la variable tiempo. Cada uno de estos puntos representa el par ordenado posición versus tiempo. Por ejemplo, a los 0 segundos la figura se encontraba a los menos 10 metros. A los 5 segundos se encontraba a los menos 30 metros, según mi registro. A los 10 segundos permanecía en los menos 30 metros. Si nosotros unimos todos estos puntos, obtenemos la gráfica denominada posición versus tiempo. Algo que es muy importante es que cada eje debe tener sus unidades. Los datos que hemos relevado en este punto los utilizaremos más adelante para realizar algunos cálculos luego de definir conceptos como velocidad y rapidez. Vamos a pasar a definir los conceptos de velocidad media y rapidez media. ¿Qué entendemos por velocidad? La velocidad es una magnitud vectorial que se va a calcular como el cociente o la división entre el cambio de posición, es decir, el desplazamiento, respecto del tiempo. Como hemos mencionado anteriormente, toda magnitud vectorial debe tener un sentido y una dirección. La velocidad, por ser una magnitud vectorial, también debe tener sentido y dirección. Sentido y dirección que siempre va a coincidir con el del vector desplazamiento. Veremos a continuación la ecuación que vamos a utilizar para determinar la velocidad media. Como hemos mencionado anteriormente, a la hora de hablar de magnitudes vectoriales debemos utilizar la nomenclatura para designarlos, es decir, la flecha en la parte superior. Como hemos dicho, la velocidad se va a calcular como el desplazamiento en función del tiempo, y el desplazamiento es el cambio de posición entre una posición x sub 2 y x sub 1. Aquí, t sub 2 y t sub 1 lo que representan son los tiempos en los cuales el móvil ocupó estas posiciones. En el sistema internacional, la velocidad tiene unidades de metros sobre segundo, es decir, unidades de longitud sobre tiempo. Y esto se va a leer como metros por segundo, porque lo que me indica son los metros recorridos por cada segundo que transcurre. Vamos a definir ahora rapidez media. La rapidez, a diferencia de la velocidad, es una magnitud escalar, que se va a calcular como el cociente entre la longitud de la trayectoria respecto del tiempo. Para calcular la rapidez utilizaremos la ecuación que se muestra a continuación. La rapidez también va a tener unidades de metros por segundo,
Y existe una relación entre rapidez y velocidad de la misma manera que existía una relación entre longitud y desplazamiento. La rapidez es el módulo del vector velocidad. El subíndice m que aparece debajo de velocidad y rapidez lo que indica es media. Este subíndice se utiliza para diferenciarlo de lo que sería velocidad instantánea y rapidez instantánea. En lo que respecta a este curso, solamente hablaremos de velocidad media y rapidez media. Para entender un poco el concepto de velocidad media o velocidad promedio, debemos pensarlo de la siguiente manera. Siempre que uno va a realizar un viaje, más o menos tiene en consideración el tiempo que tarda en recorrer una determinada cantidad de kilómetros. Piense, por ejemplo, en el tiempo que usted tarda en ir desde su casa hasta la facultad. Si usted divide su desplazamiento por el tiempo que tarda en llegar a la facultad, lo que va a obtener es una velocidad promedio. Lo que no indica es que durante todo su recorrido usted haya mantenido esa velocidad. Por ejemplo, al llegar a algún semáforo, seguramente se tuvo que detener, mientras que en alguna avenida posiblemente fue más rápido. La velocidad media lo único que me indica es el promedio de la velocidad entre la posición inicial y la posición final durante el tiempo que transcurrió ese movimiento. A continuación, vamos a calcular valores de velocidad y de rapidez utilizando los datos que vimos al principio. Para ello, haremos uso de una tabla Excel. En esta tabla, yo ya tengo cargados los valores de posición y de tiempo que relevamos al principio. Entonces, lo que vamos a calcular va a ser el desplazamiento, la variación de tiempo, velocidad media, longitud de trayectoria y rapidez media. Empecemos por calcular el desplazamiento entre la posición x sub 0 y x sub 1. En este caso va a ser x sub 1 menos x sub 0. En este caso nos está dando un desplazamiento de menos 20 metros. Si ahora calculamos la variación de tiempo entre estas dos mismas posiciones, nos va a dar t sub 1 menos t sub 0. Eso da por resultado 5 segundos. Con estos valores de desplazamiento y de variación de tiempo podemos calcular la velocidad media. Como la velocidad se va a calcular como el cociente entre el desplazamiento y el tiempo, eso nos va a dar menos 4 metros sobre segundo. 4 metros sobre segundo es la velocidad, ¿sí?, con que se mueve lo que recorre 4 metros en un segundo. El signo negativo lo que me indica es que se va a estar moviendo en el sentido negativo del sistema de referencia. En cuanto a la longitud de la trayectoria, como mencionamos anteriormente, es el módulo del vector desplazamiento. Por tanto, si el vector desplazamiento nos dio menos 20 metros, la longitud de la trayectoria será 20 metros. Y la rapidez es el cociente entre la longitud de la trayectoria y la variación de tiempo, es decir, 20 dividido 5. Eso nos da 4 metros sobre segundo. Vamos a repetir los cálculos ahora, pero para la posición 2 y la posición 1. Posición 2 menos posición 1. En este caso nos da 0 metros. ¿Por qué? Porque entre los 10 y los 5 segundos la figura no se movió, es decir, permaneció en reposo, por lo tanto no tuvo desplazamiento. Sin embargo, el tiempo sí siguió avanzando. Por tanto, la variación de tiempo me da 5 segundos. A la hora de determinar la velocidad, como podemos imaginar, nos va a dar 0, porque el desplazamiento fue 0. La trayectoria es 0, por tanto, la rapidez también va a ser 0. Si nosotros calculáramos el resto de los valores, la tabla sería completando como se ve en la animación. Aquí hay un error. Como yo arrastré el valor de 0, en realidad lo que debería haber completado es con los valores de los módulos del desplazamiento, es decir, 5, 25, 40 y 10. Entonces ahora sí tenemos los valores de velocidad y de rapidez. A continuación vamos a calcular el desplazamiento total, la variación de tiempo total, la velocidad media entre la posición inicial y posición final, la trayectoria del movimiento y la rapidez media. Como habíamos mencionado, el desplazamiento total solamente tiene en consideración la posición inicial y la posición final. En este caso, x sub 6 menos x sub 0.
Eso nos da 60 metros. Si usted recuerda lo visto en el video anterior, veremos que este valor coincide con lo ya calculado. La variación de tiempo va a ser el tiempo final menos el tiempo inicial. En este caso, nos estaría dando 30 segundos. Para calcular la velocidad media es el cociente entre el desplazamiento total y la variación de tiempo total, es decir, 60 dividido 30. Eso nos estaría dando 2 metros sobre segundos. La longitud de la trayectoria es la sumatoria de todos los módulos de los vectores de desplazamiento, es decir, 20 más 0 más 5 más 25 más 40 más 10. Eso nos está dando 100 metros, que como también recordará del video anterior, era la longitud de la trayectoria que ya habíamos calculado. La rapidez ya se encuentra calculada, pero la vamos a calcular de nuevo. Es la longitud de la trayectoria dividido el intervalo de tiempo. Eso nos estaría dando 3,33 metros sobre segundos. Quedaría conformada nuestra tabla. En la siguiente gráfica, lo que se representan son las primeras dos columnas, es decir, posición versus tiempo. Esta es la gráfica que ya habíamos realizado anteriormente. Y la gráfica que se muestra a continuación es la gráfica de velocidad en función del tiempo. Como podrá observar, se ven varias líneas horizontales. ¿Qué representan estas líneas horizontales? Lo que me indican es que entre los intervalos de tiempo entre 0 y 5 segundos, la velocidad promedio fue de menos 4 metros sobre segundos. Entre los 5 y los 10 segundos, la velocidad promedio fue 0 porque el objeto estuvo en reposo, y entre los 10 y los 15 segundos, la velocidad promedio fue de 1 metro sobre segundos. Como hemos mencionado anteriormente, esto no necesariamente significa que durante ese intervalo de tiempo la velocidad fue la misma, sino que en realidad es el promedio de la velocidad en ese intervalo de tiempo. Pongamos atención ahora sobre esta gráfica de velocidad en función del tiempo. Ese recuadro que aparece en la presentación se denomina área bajo la curva, y es el área que queda delimitada por la gráfica y el eje horizontal. El área bajo la curva lo que me va a representar es el desplazamiento del módulo. Cuando la gráfica se encuentre por encima del eje horizontal, es decir, cuando tenga valores de velocidad positivo, el desplazamiento va a ser igual al área que queda definido. Vamos a calcular el área de esta figura geométrica. Como la figura geométrica que me queda conformada aquí es un rectángulo, el área de un rectángulo se determina base por altura. En este caso, la base de esta figura es 5, porque es la diferencia entre 25 y 20, y su altura es 8, coincidente con el valor promedio de la velocidad en ese intervalo de tiempo. Al realizar la cuenta, nosotros veremos que esto nos va a dar 5 por 8, 40. Si nosotros ahora hacemos el análisis de las unidades, lo que vamos a ver es que la base era segundos y la altura era velocidad, por lo tanto va a tener unidades de metros sobre segundos. Segundos con segundos se cancelan y esto me va a quedar en metros. Por lo tanto, esto nos dice que el área es equivalente a 40 metros y, como dijimos, el área bajo la curva en una gráfica de velocidad versus tiempo lo que me representa es el desplazamiento. Ahora, ¿qué ocurre cuando la gráfica se encuentra por debajo del eje horizontal, es decir, por el eje de tiempo? En este caso vamos a tener valores de velocidad negativa, por lo tanto el desplazamiento también debería ser negativo. En estos casos, el desplazamiento es equivalente al negativo del valor del área. Si nosotros determinamos el área de esta segunda figura geométrica, veremos que su base es 5, mientras que la altura es 4. Si nosotros realizamos la operación, eso nos va a dar 20. El análisis de unidades es semejante al caso anterior, por lo tanto nos va a dar 20 metros. Y como hemos dicho, en este caso el desplazamiento es equivalente al negativo del valor del área, por lo tanto el desplazamiento entre los ceros y los 5 segundos va a ser menos 20 metros. Verifique estos resultados después con lo que ya calculamos en la tabla previamente. Si uno determinara el área bajo la curva de todas las figuras geométricas que han quedado representadas en este esquema, lo que estaría determinando es el desplazamiento total o la longitud de la trayectoria. Como ya hemos visto, estas dos magnitudes parecen iguales, pero son diferentes en realidad. ¿Cómo podríamos utilizar este cálculo geométrico para determinar el desplazamiento total? Deberíamos realizar la suma de todos los desplazamientos respetando los signos que cada uno de ellos tenga, es decir, entre los ceros y los 5 segundos,
el valor del desplazamiento es negativo, mientras que en el resto el desplazamiento es positivo. Por lo tanto, sumaría las áreas desde los 10 hasta los 30 segundos y le restaría el valor del área entre los ceros y los 5 segundos. Para determinar la longitud de la trayectoria deberíamos hacer lo mismo, pero como nosotros ya sabemos, la longitud de la trayectoria es una magnitud escalar. Entonces, para determinar su valor, lo que deberíamos hacer es sumar todas las áreas, pero con su valor positivo, es decir, tomar el valor absoluto de cada uno de los desplazamientos que hemos calculado aquí. Le sugiero que usted determine el valor del desplazamiento total geométricamente, como así también la longitud de la trayectoria total, y luego lo compare con los valores que ya habíamos obtenido en los análisis previos. Volveremos ahora sobre nuestra gráfica de posición en función del tiempo. En ella vamos a graficar los vectores de posición y el vector desplazamiento total. Por una cuestión de espacio, vamos a omitir la nomenclatura de cada uno de estos vectores. Como ya sabemos, ahora nuestra posición se encuentra en el eje vertical, por lo tanto, los vectores de posición van a adoptar esa configuración. De tal manera que tendremos el vector x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3, sub 4, sub 5 y sub 6. Para finalizar, vamos a graficar el vector desplazamiento total. Como recordaremos, el vector desplazamiento total era aquel que se dirigía desde la posición inicial hacia la posición final. Por lo tanto, será el que queda representado en amarillo. De esta manera, vamos a dar por finalizado el tema de cinemática. Muchas gracias.